Hola oyentes y videntes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Enrique Zimmerman desde Israel, en esta ocasión para hablar de un tema que todavía teníamos pendiente, que es qué es lo que va a pasar o cómo salir de la situación que se da en la Franja de Gaza. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, Jorge. Mira, la verdad que hace falta casi un astrólogo para que te diga qué es lo que puede pasar en la Franja de Gaza. Yo creo que en este momento hay dos personas que quizás ellos sepan mejor que nosotros. Uno es Donald Trump y el segundo es Benjamin Netanyahu. Me parece que en este momento ellos están desarrollando esa estrategia para poner fin a lo que ocurre en este momento en Gaza. Yo personalmente debo decirte con toda la sinceridad que sí creo personalmente que se trata de una guerra totalmente legítima, de una guerra de defensa, que es resultado de una de las agresiones más bárbaras que hemos visto en la historia de la humanidad, lo que ocurrió el 7 de octubre y a partir de allí y la real intención de Hamás de borrar a Israel del mapa. La reacción israelí fue algo que Hamás e Irán, su maestro y quien realmente estaba por detrás de todo, lo delineó. Ellos querían arrastrar a Israel hacia dentro de Gaza, no lo habían conseguido durante 9 años, que querían provocar a Israel con misiles, con todo tipo de ataques, pero no lo lograron porque Netanyahu tenía una posición muy conservadora en ese caso. Yo lo escuché personalmente en conversaciones con él diciendo que Gaza es un pantano en el que te puedes enterrar. Sin embargo, yo creo que se le ha ido un poco la mano. Yo creo que él tendría que haber parado esta guerra el mes de marzo, tendría que haber hecho todo lo posible y entender que probablemente no va a poder conseguir ese objetivo de borrar totalmente a Hamas del mapa. En este momento Hamas no existe más como organización terrorista. De hecho, como organización militar no existe más como organización militar, como ejército, si quieres. Sus 24 brigadas fueron borradas del mapa. En este momento Hamas es un grupo terrorista con células escondidas en los cientos de kilómetros de túneles que hay en Gaza, que ellos construyeron con miles de millones que recibieron de Irán y de Qatar. En vez de invertir en la población, invirtieron en una Esparta, en una ciudad de la guerra con más del doble del metro de Nueva York o del metro de Londres o de París. En cualquier caso, estamos hablando de entre 700 y 1000 kilómetros de túneles. Y es verdad, Israel no pudo destruir una gran parte de estos túneles hasta ahora porque tiene allí rehenes israelíes. De hecho, tú sabes que si ellos hubiesen liberado a los rehenes hace un año y medio o hace dos, 3 días después de la masacre, la guerra se hubiese acabado. Y lo mismo hubiese ocurrido hace unas semanas o hace unos meses, pero no lo hicieron porque están luchando por su futuro político. Ellos entienden que no van a poder ser parte del gobierno futuro de Gaza, ya lo han dicho en las negociaciones de Doha, en el Cairo, han enviado todos estos mensajes de que ellos entienden de que no podrán continuar gobernando Gaza. Eso es cuestión de la autoridad palestina con el apoyo de varios países árabes, pero no están dispuestos a renunciar a sus armas. Ellos quieren ser el Hezbollah de Gaza. Y la autoridad palestina e Israel y Arabia Saudita y Egipto y Estados Unidos y Jordania y Emiratos Árabes Unidos, nadie acepta que jamás se quede con su fuerza militar porque entienden que otro 7 de octubre puede ocurrir en el futuro y no es ese el objetivo. Ese es el principal punto de discordia. Por eso aún hay soldados israelíes en Gaza 21 meses después del 7 de octubre. En cualquier caso, ese es el motivo del retraso del alto el fuego. Hasta ahora, de todas las declaraciones optimistas que terminaron frustrándonos, diciendo que un alto el fuego es posible, me parece que la que vivimos en este momento, Jorge, es la más seria. Yo creo que estamos viendo los indicios que voy escuchando. No me sorprendería si dentro de unos días escuchamos que hay un alto al fuego de 60 días y que hay la liberación de estos 10 rehenes de los que se cree que hay 20 vivos y 30 cadáveres.
y una operación de intercambio con presos de la cárcel, presos palestinos que están en las cárceles israelíes. Creo que lo que queda por decidir en este momento es cuántos serán y quiénes serán. Por ejemplo, Hamas exige a Marwan Barghouti, el líder, el Nelson Mandela palestino. Israel dice un no rotundo en este momento. ¿Qué va a pasar? No te sé decir, pero me da la impresión de que estamos en los últimos 100 metros. ¿Los vamos a lograr recorrer? Dios lo sabe. Bueno, evidentemente no tenemos posibilidad de entrevistar a Dios para saber qué es lo que va a pasar, pero sí a la gente como tú que está muy enterada de lo que sucede y lo que puede llegar a suceder. En Pesaj nosotros cantamos el Manish Taná, que es lo que ahora sería diferente y permitiría este acuerdo que no ha permitido hacerlo hace 2 semanas, hace un mes, hace 3 meses, porque básicamente es el mismo acuerdo que Steve Witkoff hablaba de él ya hace tiempo, ¿no? La debilidad creciente de Hamas, yo creo que hay una presión en Hamas cada vez mayor. Son realmente células escondidas en los túneles que lo que hacen, no hay combates en la calle, lo que hacen es salir del túnel por un momento con armas, con bombas, lanzarlas sobre soldados y volver a huir si salen vivos de estos ataques. Eso por un lado. Y por el otro, Israel desde el alto el fuego de marzo tuvo 40 muertos hasta ahora, 40 soldados muertos. Entonces yo creo que hay en este momento una voluntad por las dos partes de intentar bajar las llamas. El propio ejército le está insinuando esto a Netanyahu. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Eyal Zamir, le dice, hemos cumplido con nuestros objetivos en Gaza. Netanyahu quisiera un poco más, él quisiera poder decir, yo creo que quisiera hacerle a Hamas lo mismo que logró hacer a Hezbollah, lo que era mucho más complicado Hezbollah, porque Hezbollah en el Líbano era la organización no estatal más poderosa del mundo. Y sin embargo, Israel logró prácticamente acabar con más de un 90-92% de su enorme arsenal de casi 200.000 misiles y también con gran parte de sus hombres, con operaciones que yo creo que van a ser estudiadas en las academias militares durante muchos años, y también operaciones de inteligencia. En cualquier caso, con Hamas es más complicado. Yo creo que llegó el momento de intentar lograr la liberación total de los rehenes que aún están vivos. Espero que lleguemos a esto, pero es verdad que tenemos que delinear una estrategia para el día después en la Franja de Gaza. Y a veces, Jorge, me pregunto si no será que Netanyahu está reservando una retirada total y absoluta de la Franja de Gaza como parte de un futuro acuerdo quizás con Arabia Saudita, quizás con otros países árabes para la continuidad de los acuerdos de Abraham. Una suposición mía no basada en conocimientos, sino en lógica. Ujú. Bueno, una lógica que también a veces se pone patas para arriba, por ejemplo, esta semana con el tema de Siria, perdón que salte a otro frente, pero ese que parecía ya solucionado, incluso Trump hablaba de poner al nuevo presidente sirio ya en los acuerdos de Abraham, como quien dice, la semana que viene. Y de repente vemos que hay todavía cuestiones sin resolver, ¿no? Porque si bien Israel había advertido que a los drusos no había que tocarlos, pero la propia dinámica interna de la nueva Siria necesita tener cierto control sobre todo el territorio. ¿Qué es lo que se puede vislumbrar? ¿O se acabó esta historia? No, no, no se acabó nada. Yo creo que hay que esperar y ver cómo se va a desarrollar. Hay quien hable de derribar a Ahmed Ashara, el presidente actual de Siria, antiguo hombre de Al-Qaeda, de Jabhat al-Nusra y luego del Estado Islámico, de Daesh. En cualquier caso, todo esto, hay todo tipo de declaraciones. No podemos saber dónde vamos a llegar, pero vamos a ceñirnos y en estos casos es lo mejor, Jorge, a los hechos. Los hechos son los siguientes.
Yo creo que Ahmed Ashara o Abu Muhammad al-Jolani, su nombre anterior, que cambió su uniforme del Estado Islámico por un traje y corbata y que fue considerado y definido como un chico muy guapo por el presidente Trump, es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un personaje que aún no decidió exactamente qué quiere ser cuando sea grande. Si quiere continuar siendo un islamista radical, que de hecho está en este momento islamizando Siria a pasos bastante acelerados, por ejemplo, las estudiantes en Damasco están obligadas a ponerse un niqab, como ocurría en el Irak del Estado Islámico, cuando cubrirse totalmente, y hay un intento de islamización en la calle, incluso en los barrios cristianos en Damasco, tú ves coches de gente de barbudos que recuerdan a los hombres de ISIS de antes, intentando islamizar dentro de un barrio cristiano. Hemos visto cómo mataron a 1.500 alawitas sin ningún tipo de duda. Inmediatamente después de que subieron al poder, hicieron un masacre tremendo y ahora vemos cómo están de alguna manera, primero beduinos próximos al gobierno y al ejército de Ahmed Ashara, están haciendo todo tipo de operaciones contra la minoría drusa, de 700.000 personas que viven en Siria. Esta minoría drusa está en el llamado Jabel Druz, el monte druso, que tiene la ciudad de Sueda como centro, que está a unos 90 kilómetros de la frontera de Israel. Del lado israelí, como tú bien sabes, hay unos 160.000 drusos también, que son una parte integrante de la sociedad israelí. Están en todos los lugares, están en el gobierno, están en el servicio diplomático, están en la comunicación, están en el ejército, porque la gran parte de ellos hace el servicio militar y yo conozco gente que perdió la vida en esta guerra, drusos, que aunque son árabes, sirven en el ejército israelí y son una parte, yo diría que hay un pacto de sangre entre los drusos e Israel histórico desde la creación del Estado. Y de repente ellos ven que a 90 kilómetros del otro lado de la frontera está ocurriendo una matanza similar a la del 7 de octubre, quizás aún en una proporción menor, pero muy similar. Y no solamente una matanza y torturas y violaciones, de una niña de 5 años, por ejemplo, que después fue asesinada, sino que hay también humillaciones, como por ejemplo hombres barbudos al estilo ISIS que ahora son parte del nuevo ejército sirio que están cortándole las barbas. Recuerda Europa Oriental en la Segunda Guerra Mundial cortándole las barbas a jeques drusos. Y la población drusa de Israel, que tiene un papel y tiene una voz importante en este país, presionó al gobierno para tomar medidas y proteger a esta gran comunidad que es parte de Siria. Y esa determinación israelí sorprendió a Ashara. Ashara no se esperaba que Israel se mojase por unos drusos. Y probablemente yo me pregunto si fue una decisión de él el meterles en su sitio, el enseñarles una lección, porque ellos antiguamente estaban vinculados, los drusos sirios, al régimen de Bashar el-Assad, o si fue algo decidido por las unidades en el terreno que le sorprendieron al propio presidente. No tengo la respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que Ashara se reunió con israelíes recientemente. Te voy a decir según fuentes distintas, pero muy fidedignas. Tuvo lugar una reunión en Abu Dhabi con Tzahi Hanegbi, el consejero de Seguridad Nacional, hace unas semanas. El propio Ashara estuvo en esa reunión. Él reiteró que quiere ser parte de los acuerdos de Abraham, no por amor a Israel, sino porque él quiere el apoyo de Estados Unidos, que le retiren totalmente las sanciones que había sobre Siria para poder empezar a reconstruir la economía y quiere sobre todo el dinero saudí y de Emiratos Árabes Unidos, que le es vital para reconstruir Siria. Se habla de 600.000 millones, quizás 700, para poder reconstruir lo que fue destruido en la guerra civil siria. Y todo esto es muy importante para Ashara, que por otra parte tiene una influencia de Turquía islamista. Turquía es el único país, como bien sabes, que está en las manos de un hermano musulmán y de alguna manera hay ahí
una guerra, yo diría, entre Turquía, Qatar por un lado y Arabia Saudita y Emiratos por el otro, apoyados por el presidente Trump, que quiere recuperar a Siria para Israel. Las intenciones son buenas. Yo creo que es importante, sería muy importante que Siria e Israel hicieran un acuerdo de no beligerancia. O sea, yo no creo, yo no veo una normalización diplomática o una paz total con embajadas en este momento, pero sí veo un acuerdo en la frontera de cooperación de inteligencia. Sabemos que los sirios permitieron a Israel pasar por su territorio de camino a Irán para poder bombardear 2000 kilómetros de distancia y los sirios cerraron los ojos, de hecho permitieron a Israel, aunque nadie les preguntó, pero yo creo que hubo aquí algún tipo de cooperación táctica. Por otra parte, los sirios están parando, y eso es verdad, las armas que Irán continúa intentando enviar a Hezbollah en el Líbano para que se reconstruyan como el ave fénix, y ellos lo están parando. O sea, hay intereses comunes, sobre todo la amenaza iraní es algo que en los dos lados de la frontera es vista como algo que hay que tratar conjuntamente. Hay posibilidades futuras de un acuerdo de no beligerancia, pero aún hay, yo diría, un nerviosismo a la flor de la piel. Israel ve en los drusos una especie de zona tampón al lado de la frontera y lo que no quiere es tener unidades de bárbaros islamistas al estilo ISIS al lado de la frontera de Israel. Pues te agradecemos mucho, Enrique, que nos hayas atendido, incluso que te hayas explayado, porque este tema de Siria no lo teníamos en la agenda para hablar contigo, pero bueno, la actualidad se impone por sobre la planificación, perdón. Pues muchas gracias por habernos atendido como siempre. Un gusto, Jorge, y que tengamos buenas noticias.